Un hombre con una mirada salvaje en su rostro caminaba por la calle. Tenía los ojos prácticamente fuera de sus órbitas y su mirada se movía de un lado a otro como un animal acosado. Apretaba los puños y las venas de las sienes se les hinchaban. Se podría pensar que era un psicópata agresivo. Si a los transeúntes les dijeran que el hombre iba a matar a alguien, nadie lo hubiera dudado. Una sola palabra realmente se repetía una y otra vez en su cabeza. Uno podría pensar que la palabra apropiada sería algo como venganza, pero la realidad de la situación era diferente, más repulsiva incluso. El hombre soñaba con una cosa, un inodoro. El estómago de este pobre hombre estaba tan revuelto que temía ensuciarse en medio de la calle. Moviendo cuidadosamente sus piernas, el hombre rezó para que la codiciada habitación apareciera cerca. Cuando ya había comenzado a observar los arbustos a lo largo de la acera, el ícono tan esperado apareció a la vuelta de la esquina. El hombre tenía dos opciones: hacer su negocio en la calle o ignorar el letrero. Tomó su decisión al instante y fue al baño. Al principio, el hombre pensó que la tensión en sus ojos hacía que su visión pareciera oscurecerse, pero cuando se desvaneció, todavía estaba completamente oscuro a su alrededor. Instintivamente contuvo la respiración y escuchó. No hubo un solo sonido, solo un silencio sepulcral. Esto no le gustó para nada, así que se giró hacia la puerta para irse, pero no pudo encontrarla. Está bien, me inventé toda esta historia. Quería que la historia fuera tonta y divertida, pero con SCP-1918 esto ni siquiera es posible. Seguro que a estas alturas te preguntarás ¿qué tiene que ver el inodoro? Primero debo advertirte, este objeto es espeluznante e incomprensible, lo que lo hace aún más aterrador. Pero antes de comenzar a describir a SCP-1918, permíteme contarte sobre el lugar donde se encuentra actualmente. Esta estructura particular ha sido designada como SCP-1918-2. Todo junto se considera un objeto de Euclides. Fue descubierto por primera vez tras la desaparición de 4 trabajadores que bajaron por las alcantarillas. Para un pueblo en Maine con una población total de solo 226 personas, este es un evento bastante notable. Además, los residentes locales reportaron un sonido de traqueo de metal proveniente del subsuelo. Resulta que este pueblo contiene una de las entradas a la estructura anómala SCP-1918-2. Según los últimos datos, se han encontrado un total de 9 portales de este tipo. 5 de ellos están por debajo de las rejillas de alcantarillado. 3 más están en diferentes pozos de servicio y 1 está en un baño. La estructura en sí está oculta en una profundidad de aproximadamente 66 pies bajo tierra, y las entradas descubiertas que conducen a ella están ubicadas a varias millas de distancia entre sí. Todas ellas están bajo el control de la fundación. Parte del sistema de alcantarillado donde se encuentran 3 de las entradas quedó aislado de los civiles. Los trabajadores de servicios públicos recibieron amnésicos y fueron reemplazados por personal de la fundación, y todas las demás entradas a SCP-1918-2 simplemente se rellenaron con concreto. El área por encima de esta estructura no está en absoluto dañada y es bastante plana en general. La estructura se puede detectar mediante estudios sísmicos. La estructura en sí que contiene a SCP-1918 consta de 9 habitaciones casi idénticas. Se colocan en 3 filas como las celdas de un cuaderno. Cada una de las habitaciones a su vez se divide en 2 perfectamente por la mitad. Estas secciones dentro de una habitación son absolutamente idénticas, por lo que solo se pueden distinguir con la ayuda de los números 1 y 2 que se muestran en el exterior. Al mismo tiempo, las 9 partes constituyentes de SCP-1918 están rodeadas por pasillos estrechos de aproximadamente 20 pulgadas de ancho. Es en estos pasillos donde se manifiesta la primera propiedad anómala del objeto. Hay una oscuridad impenetrable. Cualquier luz artificial es absorbida instantáneamente por alguna fuerza desconocida, por lo que solo se puede navegar por SCP-1918-2 al tacto. Las propiedades anómalas también se aplican a los sonidos. Estos se distorsionan o incluso son inaudibles por completo. Un eco de ellos puede aparecer después de 5 segundos, lo cual es técnicamente imposible en una habitación tan pequeña. SCP-1918-2 está inactivo o activo. En casos de este último, aparece SCP-1918. El objeto parece una varilla de metal con una punta de cabeza de plástico. Uno de los miembros del personal de clase D lo comparó con el juguete dispensador de caramelos de pez. El objeto se mueve a través de los pasillos de la estructura subterránea utilizando una fuerza anómala desconocida. Parece moverse a voluntad, o tal vez está programado para responder. A medida que se mueve, SCP-1918 se inclina ligeramente en la dirección deseada. La velocidad promedio de la anomalía es de aproximadamente 3 millas por hora. También se ha notado que nunca se levanta del piso, por
por lo que el objeto deja un rastro claro detrás de él. Los científicos intentaron recuperar a SCP-1918 de su morada subterránea, pero el archivo señaló que todos los intentos fueron infructuosos. No se especificaron los detalles detrás de estas operaciones y las razones de su fracaso. Pareciera que esto se debe al hecho de que ambas partes del objeto, el palo de pez en movimiento y la estructura misma, son inseparables. Cuando las personas ingresen a SCP-1918-2, el sistema de SCP-1918-2 se activará. La persona entra en la sala central por el portal entrada. Allí se encienden las luces y aparece SCP-1918, y luego comienza uno de los dos juegos. Sí, escuchaste bien. SCP-1918-2 es un patio de recreo, con un palo de renacuajo en movimiento que actúa como oponente y hace cumplir las reglas, excepto que el creador de la anomalía hizo que esta diversión fuera un poco retorcida. La elección del juego es automática, aunque no está muy claro con qué criterio se lleva a cabo. Cuando el palo aparece en la habitación, escribe en el suelo el nombre del juego, Tic-Tac-Toe o Memory. Cabe señalar que en ambos casos se cometieron errores ortográficos al escribir las palabras. Los eventos luego se desarrollan más dependiendo del escenario seleccionado. Si una persona intenta salir de la habitación antes de que el bastón de escritura termine de hacer la inscripción, el objeto entra en una especie de estado de reposo. En este caso, el jugador y todos los elementos que estaban con él en ese momento desaparecen sin dejar rastro. Cuando no se viola esta regla, comienza el juego, cuyo nombre fue escrito por SCP-1918. En el caso de Tic-Tac-Toe, el oponente anómalo comienza a colocar cruces en el suelo en cada habitación marcada con el número 1. De acuerdo con las reglas, el jugador debe adelantarse y poner un 0 en esta sala. Si una persona logra hacer esto, el palo oponente no puede dibujar su símbolo. De acuerdo, hay varios pero muy importantes. En primer lugar, a la persona no se le proporciona ninguna regla, solo el nombre mal escrito del juego. En segundo lugar, tampoco está claro con qué debería escribir exactamente. Se descubrió que las puertas aparecen al azar a los lados de cada habitación cuando están activas. Cada vez aparecen en diferentes lugares. Y aquí nuevamente no está claro si el jugador simplemente debe adelantarse al palo y escribir ceros en las 3 habitaciones más rápido que él, o si los movimientos se hacen por turnos. Pero por lo que es comprensible con seguridad es que la Fundación tuvo que realizar muchos experimentos para recopilar toda esta información. También se desconoce qué sucede exactamente con los perdedores. Si aún no tienes miedo, entonces escucha cómo se juega el juego de memoria en esta situación. Una persona recibe un golpe en la cabeza cuando sale de la sala central. Se cree que están aturdidos por SCP-1918. El jugador pierde el conocimiento y se despierta en otra habitación. Para ganar, se necesita dibujar un 0 en una habitación idéntica a la que estaba originalmente. Aquí todo es exactamente igual que en la primera versión. No está claro qué debe dibujar ni cómo averiguar las reglas del juego. Además, SCP-1918 comienza a perseguir al jugador, ya sea para apresurarlo o para hacer cumplir las reglas. Se encontró que en este escenario no se debe ingresar a las habitaciones marcadas con el número 2, de lo contrario, el objeto entra inmediatamente en su estado de latencia. ¿Recuerdas de qué va acompañado esto? Lo mismo sucede si la persona pierde, habiendo indicado la habitación equivocada. Tampoco se indica si en este momento aparecen rasgos distintivos en las habitaciones. Pero esta ni siquiera es la parte más interesante. Cuando la persona gana, aparece el bastón de árbitro y escribe la frase "Juego nuevo" en el piso, y todo vuelve a empezar. El jugador prácticamente no tiene posibilidades de salir con vida. Esto ha sido confirmado por el experimento con D-2934. Equipado con una cámara y auriculares, la persona se dirigió hacia SCP-1918-2. El palo del oponente sugirió un juego de 3 en raya esta vez. El jugador instruido se movió a otra habitación y dibujó un 0 allí con un marcador. En este punto, SCP-1918 apareció en la puerta, balanceándose de un lado a otro y luego desapareció. D-2934 marcó todas las habitaciones en 20 minutos, luego de lo cual reapareció el palo y escribió las siguientes 3 palabras: trampa, nuevo juego y memory. Según las reglas del juego, el empleado salió de la habitación original y luego recibió un golpe en la cabeza. Cuando se reanudó el video, resultó que el micrófono no funcionaba y el jugador resultó gravemente herido. Continuó el juego y tuvo que improvisar para dibujar un círculo. Apareció SCP-1918, nuevamente acusando al hombre de hacer trampa. Entonces D-2934 no pudo contenerse y saltó sobre el objeto. La transmisión se interrumpió por un momento. Luego todo lo que los científicos observaron fue una imagen estática del techo durante 5 horas. Honestamente sería mejor si se hubiera quedado así. Pronto la cabeza de D-2934 apareció en el marco, inclinándose hacia
hacia adelante sobre la cámara y luego desapareció. 2 horas después, la transmisión se detuvo por completo. Aparentemente, SCP-1918 fue creado por alguien estúpido, como lo demuestran los errores en los nombres de los juegos, o por alguien claramente inadecuado. En general, parece que su creador es aún menos versado en personas y estos juegos primitivos que en anomalías. ¿Qué opinas? ¿Quién podría haber creado un juego de muerte tan terrible y por qué? Nos vemos.